sola Escritura. Mientras la Iglesia Católica Romana descansaba en la enseñanza de la Biblia, más la tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa, tanto Lutero como los demás reformadores insistían en el hecho de que la Escritura está por encima de toda opinión y autoridad humanas. La idea no es que despreciemos la contribución de aquellos hombres que Dios ha dado a su iglesia como teólogos y maestros de las Escrituras. De hecho, los mismos reformadores citaban a menudo a los padres de la iglesia, sobre todo a Agustín de Hipona. Pero ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra. Ahora, para poder comprender mejor lo que implica adherirse a este principio de la Reforma, es necesario que veamos algunas de sus presuposiciones. En primer lugar, afirmar el principio de sola Escritura implica creer en la inspiración de la palabra de Dios, es decir, creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor Jesucristo dice en Mateo 5:18 que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Espíritu Santo guió de tal manera a los autores humanos de la Biblia que todo lo que ella dice es el mismo Dios el que lo dice. Es la palabra de Dios real y efectivamente. En segundo lugar, y estrechamente ligado al anterior, creer en sola Escritura es afirmar que la Biblia es inerrante e infalible. La Biblia no contiene ningún error porque Dios no se equivoca. Es completamente veraz, absolutamente confiable. Dios honrará cada una de sus promesas, cumplirá cada una de sus profecías, llevará a cabo cada uno de sus juicios y ejecutará cada una de sus advertencias. La ley de Jehová es perfecta, dice el salmista en el Salmo 19:7. Y en el versículo 6 del Salmo 12 dice que las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Podemos confiar y descansar en todo lo que la Biblia dice, porque es Dios mismo el que nos habla por medio de ella. En tercer lugar, creer en sola Escritura es declarar que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Y una vez más, una cosa se deriva de la otra. Precisamente por el hecho de que toda la Escritura es inspirada por Dios, es que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La idea implícita aquí es que la Biblia, como la palabra de Dios que es, tiene la autoridad divina para guiar y dirigir la vida de los creyentes en todas las áreas, incluyendo sus creencias, su conciencia y su comportamiento. Si solo la Biblia es inspirada por Dios y solo la Biblia es infalible y sin error, entonces no puede existir ninguna persona o institución que tenga sobre nosotros más autoridad que las Escrituras. En cuarto lugar, si Dios inspiró su palabra para que cumpliera ese propósito en el creyente que acabamos de mencionar, debemos asumir que su contenido esencial es claro, es comprensible. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana se atribuía el derecho exclusivo de interpretar la Biblia. Pero Dios inspiró su palabra para que todos los creyentes pudieran leerla y entenderla por sí mismos. Dice en el Salmo 19:8 que el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Señor imparte luz al entendimiento a través de su palabra. Y en el versículo 130 del Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por supuesto, eso no elimina la realidad de que en la Biblia hay algunas cosas que sean difíciles de entender. Pero esa dificultad se encuentra en el lector, no en las Escrituras. En otras palabras, es debido a nuestra ignorancia de la gramática, del vocabulario o del contexto que algunas cosas de la Biblia resultan difíciles de entender para ciertas personas. Pero ninguna de esas cosas oscurecen el significado de las doctrinas más importantes de las Escrituras, y no hay ningún pasaje oscuro que no pueda ser interpretado correctamente a la luz de aquellos que están claros. En quinto lugar, aceptar el principio de sola Escritura
presupone también la completa suficiencia de la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir plenamente el propósito para el cual Dios la inspiró. Obviamente la Biblia no es suficiente para enseñarle a un médico cómo sanar a un paciente o para enseñar a un ingeniero cómo construir una casa. Pero sí es suficiente para conocer salvadoramente a Dios en Cristo. Es suficiente para crecer en santidad, para darnos consuelo en la aflicción, para lidiar con los diversos problemas del alma humana y para guiar a la iglesia y su ministerio. Volviendo al texto que citamos hace un momento, en 2 Timoteo 3:16 al 17, no había ninguna cosa que Timoteo necesitara para alcanzar la madurez o para pastorear la iglesia que no se encontrara en la palabra de Dios. En sexto y último lugar, aceptar el principio de sola escritura es reconocer que solo la palabra de Dios es usada con poder por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. No hay ningún otro libro en el mundo que tenga el poder transformador de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice en Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por medio de su palabra y solo por medio de su palabra que Dios nos lleva a Cristo y revela a Cristo para que contemplando su gloria seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ningún otro libro del mundo puede hacer eso. De manera que los reformadores no se inventaron el principio de sola escritura, sino que fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar que le corresponde. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad porque Dios es nuestra máxima autoridad y la Biblia es su palabra. Y ahora yo te pregunto, ¿es la palabra de Dios la autoridad suprema de tu vida por encima de cualquier otra autoridad humana, por encima incluso de tus propias opiniones o de las inclinaciones de tu corazón? Es cada vez más evidente en tu vida la autoridad de la Escritura, en la relación con tu esposa, con tu esposo, en la relación con tus hijos, en tu trabajo, como miembro de la iglesia. Posee la Escritura suprema sobre ti en el uso de tu tiempo, de tus recursos, de tus dones y talentos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a atar nuestras conciencias a la palabra de Dios, de manera que ante toda opinión humana que contradiga este libro, podamos decir como Pablo que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De modo que nuestras iglesias continúen siendo columna y baluarte de la verdad hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria.